Conversamos con ella hace como unos 60 días cuando llevaban casi 4 días, una semana en la toma feminista de la Universidad de Chile. Volvemos a hablar con ella cuando hace 4 días aproximadamente terminó la toma en Derecho de la Universidad de Chile. Es Emilia Schneider, una de las voceras de la toma. ¿Cómo estás, Emilia? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Bea, por el espacio. Bueno, todo el tiempo que ha pasado, entre todas las cosas que han pasado en Chile a propósito de esta toma de la ola feminista y de cómo se instaló un tema. Y lo primero, o mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Con qué sensación se quedan ustedes? Tú eres vocera de la toma, después de todo lo que pasó y de cómo un tema que surgió desde las universidades, para ser bien honesta, primero en Valdivia, después ustedes y así muchas universidades en Chile, colegios también, institutos, en fin, terminaron poniendo un tema sobre la mesa. Yo creo que en ese sentido, por lo menos lo que nosotras hemos ido conversando es que valoramos profundamente lo que ocurrió en esta movilización, no solo por las ganadas en concreto que obtuvimos, sino como desde el movimiento social, desde el movimiento feminista estudiantil, fuimos capaces de parar la agenda política de un país, de un gobierno, de nuestras autoridades, para instalar que hoy prioridad de la sociedad movilizada era la educación pública no sexista, por ejemplo. Y eso yo creo que es muy interesante porque de alguna manera yo creo que genera dos efectos, o sea, revivir un movimiento estudiantil que venía muy a la baja, muy perdido, distanciado de cuestionamientos estructurales, y hoy vuelve a decir como la crisis del modelo educacional sigue ahí, y además creo que se instala en una cuestión que es muy relevante, que es que ya ningún conflicto social va a dejar de pasar por el feminismo. Digamos, el feminismo ya es o empieza a instalarse como un prisma político tan relevante que no, o sea, si te lo saltas finalmente no estás viendo la totalidad de la política. Entonces creo que valorar esas tres cuestiones, la ganada en concreto, cómo se instala la demanda por educación pública no sexista y cómo el feminismo empieza a ser, digamos, una fuerza muy relevante en la política, es muy valorable. Ahora en concreto, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho en específico, ustedes lo que hicieron fue llevar adelante una movilización porque habían demandas no resueltas en caso de acoso directamente, y aquí la acusación era contra uno de los profesores de la Universidad de Chile. ¿Cuánto de eso que tuvo un foco inicial y que después abrió toda esta discusión, cambia hoy día dentro de la Universidad de Chile, específicamente en Derecho? Bueno, yo creo que también ahí hay que evaluar de una manera un poco lamentable el actuar de las autoridades de la Facultad de Derecho, en tanto se negaron de alguna manera a estar a la altura de los compromisos que habíamos tomado como universidad respecto a, digamos, avanzar en educación no sexista. Se entiende que el Consejo de Facultad de la Escuela de Derecho Chile saca un comunicado tratando de referirse al caso Carmona, pero se omite el nombre del profesor, se omite, digamos, la solicitud de renuncia que estábamos levantando. Pero, sin embargo, creo que es positivo, pues con la misma movilización fuimos capaces de tensionar esas posiciones de nuestra autoridad. Al menos nuestra facultad habla. Después, el fin de semana, alrededor de 100 académicas firmaron una carta solicitándole la renuncia. El rector de nuestra universidad reconoce que estos hechos no son falta de la probidad administrativa, sino acoso sexual y laboral. Y ahí, bueno, creo que eso cambia en la Facultad de Derecho, queda abierto también, porque nosotras no vamos a seguir organizadas tanto por la salida del profesor Carmona como por profundizar también el proyecto de educación pública no sexista que se empieza a trabajar. Y ahí yo creo que también es valorable, y en la Facultad de Derecho también lo valoramos así, porque obviamente va a tener un correlato ahí, las ganadas que tuvimos a nivel de universidad. Que, bueno, el petitorio tenía 4 ejes. Uno era relativo como a protocolos, órganos y reglamentos, donde se refuerzan, por ejemplo, el actual mecanismo de procesamiento de estas denuncias, los órganos a cargo, se sustraen las responsabilidades de las autoridades locales, se avanza, por ejemplo, también en un decreto que da reconocimiento al nombre social de personas trans. Luego está un apartado de educación no sexista, donde lo principal yo diría que se amarra es un compromiso de hacer revisión de mallas curriculares, políticas de formación para toda la comunidad, para ir avanzando más allá de la mera sanción, a atacar, digamos, dónde se producen nuestras relaciones sociales y dónde se reproduce ese sexismo, esa desigualdad. Luego tenemos un apartado de financiamiento que fue bastante complejo, porque al principio las autoridades nos decían, ¿y qué tiene que ver con esto? Sepárenme las políticas de género de todo lo que sucede. Y nosotras decíamos, o sea, es que hay que ver la evidente relación del mercado educacional con el sexismo. O sea, el mercado es sexista, y les dábamos ejemplo de que, por ejemplo, facultades como arte, pedagogía, estaban sumamente precarizadas y eran carreras históricamente dirigidas a mujeres y disidencias sexuales. Y ahí no les quedó otra, y amarramos un compromiso de ir incidiendo en el proyecto de desarrollo institucional de la universidad, en empezar a trabajar por la redistribución del presupuesto de cara al 2019 y ojalá hacia más adelante, combatiendo estos criterios históricos que le dan más plata a ingeniería, a medicina, a derecho.
Y además Y que además uno no vea, o sea, No lo ve. hasta que alguien lo menciona, Sí. no nos damos cuenta cómo se va reproduciendo todo y con esa intención de decir, oye, pero ¿por qué las matemáticas son sexistas? ¿O por qué podemos hablar de una educación no sexista? Cuando se preguntaban, ¿qué es la educación no sexista? Y claro, de a poco haciendo sentido. Yo por ahí quería guiar la próxima pregunta y que tiene que ver con cuánto de esta conversación disputa un sentido común más profundo. Yo creo que hay varias cosas que se ganaron, o sea, mirando más allá de lo que pasó con las tomas universitarias, el movimiento que fue bien focalizado en las universidades, en que hoy día se hable de feminismo cuando no se hablaba de feminismo y que esté en los diarios, que esté en los matinales como feminismo, hay algo distinto que se nota. A mí me ha tocado ir a muchas charlas feministas, conversatorios en distintos lados, juntas de vecinos y todo, hemos estado juntas varias veces. Y también es súper interesante cómo van entrando a un tema que habitualmente se veía de lejos. Pero ¿cuánto falta más por esa disputa del sentido común o cuando insisten en que esta es una discusión más elitizada? ¿Por qué? Porque está en la universidad. Yo creo que, partiendo por eso último que decía, es súper tendencioso cuando te dicen eso, como esta es una discusión elitizada, porque más encima es solo un cambio cultural, que quieren estas cabras. Y ahí se obvia, por ejemplo, todo esto de que la precarización del mercado educativo, que endeuda, que empobrece, es una cuestión que pega más fuerte a mujeres y disidencias sexuales, y yo creo que es una cuestión que se empieza a instalar. Yo creo que lo más valorable y la pelea que tenemos ahora, como lo que queda por instalar ese sentido común más profundo, porque yo creo que el feminismo ya se instala como una fuerza, digamos, relevante en la política, algo que interpela los movimientos sociales y que empieza a rearticular todo el campo de lo sociales, las trabajadoras, las migrantes, las estudiantes. Yo creo que lo principal es decir como el feminismo no es un departamento de mujeres, no es como que nosotras tengamos que solamente crear secretaría, nosotras podemos disputar toda la política. Claro, no es solo el 8 de marzo. No es solo el 8 de marzo, esta movilización, y ahí bueno, nos vamos a enfrentar a una cuestión bien heavy, yo creo, como se viene la restauración del orden, incluso se viene la restauración del orden dentro del movimiento estudiantil, como se acaba la movilización feminista y ¿qué pasa? Las feministas seguimos disputando la política, seguimos ahí, o vuelve el mismo orden del movimiento estudiantil y esto se sepulta y fue un bonito recuerdo, pero no complejizó ese proyecto como para la sociedad. Y otra cosa que yo valoraría mucho, pero que aún hay que combatirla, por supuesto, porque evidentemente desde el gobierno hay una iniciativa de reducir esto a sanciones, a bonos para que las mujeres puedan desempeñar mejor sus labores de cuidado, y que es decir, como de alguna manera, o sea, cuando hablamos de una transformación de nuestra sociedad, erradicar la violencia, erradicar la desigualdad en razón de género, lo que necesitamos son no más sanciones, no más cárcel, necesitamos derechos sociales, necesitamos educación para una sociedad distinta, necesitamos aborto, acceso a la salud en derecho sexual y reproductivo, y eso yo creo que se empieza a instalar como... todos estos años en Chile había un feminismo muy deslavado, de un horizonte muy poco transformador, no sé, lo que se hacía en el CERNAM, lo que se hacía, digamos, bueno, en los gobiernos el previo de Sebastián Piñera, el de ahora con el Ministerio de la Familia, y aquí llega un quiebre, como yo creo que saca a las feministas de los espacios de mujeres y disidentes sexuales y nos lleva a la política. O la conversación de mujeres. Claro. Para, y se instala como un tema en la casa, exacto, en las mesas, digamos, cuando la gente come. Yo creo que eso es lo más valorable y tiene que seguir, no se puede acabar acá. Emilia, y por último, dentro de la Universidad de Chile surge esta movilización porque el acusado es Carlos Carmona, un abogado con mucho prestigio, fue presidente del Tribunal Constitucional y eso estaba siempre presente sobre la mesa a la hora de la discusión. ¿Qué pasa con Carlos Carmona dentro de Derecho de la Universidad de Chile? Bueno, actualmente el profesor Carlos Carmona estamos a la espera y expectante y presionando todavía porque presente su renuncia, entienda que es lo mejor para el bienestar de la comunidad tras haber infringido, digamos, tales estándares de conducta para un docente. Actualmente lo que sucede es que él no tiene programación académica ni para este 2018 segundo semestre, ni para el 2019 durante el año. O sea, sigue siendo profesor, pero no tiene clase. Y hay ciertas garantías para nuestra compañera que denunció para que pueda volver a estudiar. Él dejó de presidir ciertas comisiones de las que estaba a cargo de evaluación docente. Y ahí vemos algo muy importante que decíamos harto desde la toma de derecho en particular, que era el feminismo también es democratización en tanto cuestiona la distribución del poder, la distribución de los recursos, y ahí hay algo muy importante, como si el profesor Carmona sigue aquí, es porque hay círculos de poder que lo protegen, y es porque hay abuso de poder, y eso es porque no hay democracia, finalmente. Entonces, yo creo que eso es algo que empezamos a, digamos, destrabar, porque por lo menos el profesor deja de tener esta posición de poder en la universidad. Bueno, Emilia, muchas gracias por acompañarnos, tanto cuando nos acompañaste hace 60 días aproximadamente y ahora que vuelves a Clever. Sí, muchas gracias. Esperemos que haya una tercera y que finalmente tenga una movilización nacional por la educación no sexista. Vale, que estés bien.
Recuerden, www.diarioclever.cl.